Hola, bienvenidos a esta primera cápsula del discipulado cuarto de alabanza de oración. La intención de este discipulado es aplicar los conceptos que vimos en el discipulado número 3, donde entendimos los fundamentos de armonía, pero en la escritura y lectura de una pieza musical a través de lo que conocemos como solfeo. El solfeo, en este caso, es un área de la música que nos invita a plasmar una pieza, una composición musical a través de lo que se le conoce como partitura. Esta partitura, que podemos buscar un ejemplo en Google, nos da la opción de interpretar la idea de un compositor, o vuelvo a repetir, la pieza a través de una serie de pictogramas, de símbolos y reglas que tienen un significado estándar o estandarizado a nivel internacional y que cualquier instrumentista pues lo puede leer y aplicar en su instrumento formando lo que es una composición. De este tema, el solfeo, hablaremos en la siguiente cápsula y en la lección escrita número 3 en adelante. Pero por ahora, para propósito de esta primera cápsula, ya habiéndote dicho el objetivo de este discipulado, veremos un repaso de lo que es la armonía, pero clasificándola en dos tipos de armonía. Primero, lo que es la armonía funcional, que también se le conoce como armonía tonal, porque en los periodos que ésta empezó a darse y en su auge, pues tenía un propósito de diferenciarse de otra corriente que existía, que era la armonía no tonal, ¿va? O lo que viene siendo el estudio de la atonalidad. Y esto tiene que ver con la cuestión de una escala, verla diatónicamente o no, pero no nos entraremos mucho a detalle. Para ello voy a dejarte algunos links que explican la parte histórica, y también dentro del contenido de la lección escrita hablamos de manera resumida el por qué pues, se le llamaba tonal a la armonía que hoy conocemos como armonía funcional. La segunda caracterización, la segunda categoría de la que vamos a hablar es la armonía no funcional, de lo cual va a ser muy breve, y para poder explicártela, primero iniciaremos diciendo lo que es la armonía funcional. En discipulados anteriores hablamos que la música se compone de tres aspectos. Recordarás que así como el cuerpo está hecho por espíritu, alma y cuerpo, o más bien la persona, el ser está hecho por estas tres partes, espíritu, alma y cuerpo, tenemos que la música también se compone por tres partes, que sería en este caso la melodía, que la enlazamos, y esta es una opinión muy personal, aclaro, no es que tenga que ser necesariamente así, sin embargo explico los fundamentos de por qué la relación, el espíritu a la melodía, el alma a la armonía, y teníamos una relación del cuerpo directamente con el ritmo. Puedes consultar las lecciones anteriores para, o los discipulados anteriores más bien, para recordar este sustento, ¿no? Y el porqué. Entonces, en la música tenemos melodía, armonía y ritmo, ¿no? Siendo en este caso la melodía, estas frases que entendemos, la tonada, cuando silbamos también, esta pequeña parte que le da la esencia a la música, lo que recordamos de una canción generalmente, ¿no? Que es la melodía o la frase cantada que está haciendo la voz. De ahí tenemos que la complementación con los instrumentos, los acordes, los sonidos que en conjunción están trabajando coherentemente, le llamamos armonía. Y por último, pues el ritmo, que sería la pauta en que tanto la melodía como la armonía funcionan, que no tienen que ser exactamente el mismo ritmo, de lo cual hablaremos más adelante, sino que la intención es que tanto melodía, armonía y ritmo sean coherentes para que una pieza musical tenga éxito o tenga sentido. Pero hablando particularmente de la armonía, que te vuelvo a repetir, es la conjunción de sonidos que suenan coherentemente. Tenemos la oportunidad de verlo con una analogía. Voy a una imagen aquí en Paint que preparé previamente. Siguiendo lo que la mayoría de los materiales dicen y lo que esta lección comenta, podemos ver que la melodía y la armonía la podemos ver en dos sentidos opuestos. La
melodía podemos verla en un sentido horizontal, es decir, de izquierda a derecha, mientras que la armonía pues lo veríamos en un sentido contrario, un sentido vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La intención, aunque tú podrías esta imagen tomarla y voltearla, ¿eh? La intención de todo esto es entender que una está actuando mientras la otra hace presencia. En el caso de la analogía que te comento, que vemos a la armonía en un sentido vertical, es decir, mientras vamos de inicio a fin de una pieza, vamos a tener que se presentan distintos acordes, distintas armonías dentro de cada compás, o sea, sonidos que en conjunto están trabajando como si fueran uno solo, mientras se va matizando o coloreando las frases a los que llamaremos melodía, en el acto en que cada acorde puede contener o cada parte de la armonía puede contener distintas melodías, ¿no? O una misma melodía se puede repetir en distintos acordes, ¿no? Esa es la intención de esta analogía. Entonces, en pocas palabras, tomando aquí un pincel, mientras nosotros estamos poniendo una serie de acordes, ¿no? Podemos ir nosotros al mismo tiempo ir dibujando una serie de frases cantadas. Por eso la analogía de que una va en sentido contrario de la otra. Perfecto. Bien, continuando con esta explicación, con la armonía funcional, que es de lo que estamos hablando hoy, nos referimos al estudio de los diferentes tipos de materiales armónicos, los distintos sistemas en que pueden agruparse y su comportamiento funcional dentro de ellos. Dicho en palabras más sencillas, no estamos viendo la armonía desde la parte técnica, porque es que un sonido funciona en conjunción con otro o porque ciertas conjunciones son más acordes a cierta intención que otras, sino simplemente estamos viendo qué propósito tiene cada acorde o cada grado dentro de una escala y sus variaciones, qué sentido, qué oportunidad nos puede dar, qué herramienta nos puede proporcionar. En una sola palabra, qué función nos va a dar cada material armónico. Ahora, aunque resulte incómodo intentar definir tonalidad, podemos decirlo del sistema de las alturas de las notas, ¿va? Es decir, cada sonido que puede presentarse con una diferente caracterización sonora, por ejemplo, esta nota de do, ¿va? Va a sonar diferente de una nota de mi. Si te das cuenta, la altura de las dos notas son diferentes. Y esta imagen del piano, ¿va? Yo vengo y tengo como propósito verla de forma contraria, o sea, este apartado, en lugar de verlo de izquierda a derecha, lo vemos de arriba hacia abajo, siendo abajo la parte de la izquierda, entonces entenderemos que la nota de do se encuentra más abajo o tiene una altura menor que la nota de mi. Bien, entonces con eso nos referimos al concepto, ¿okay?, de lo que son el sistema tonal, ¿no? O la definición de tonalidad, la altura de las notas, es decir, de los sonidos. Debido a que este es un sistema que imperó durante 3 siglos como sistema único usado por barrocos, clásicos y románticos, ¿no? Por eso es que en algún momento, te vuelvo a repetir, la armonía se le conocía como armonía tonal, pero hoy en día vemos que es más fácil verlo por la función que tiene cada nota respecto a un contexto determinado, una escala, algún modo escalar en particular. Entonces, esto que acabo de decir nos menciona qué es la tonalidad. La tonalidad es lo que caracteriza fundamentalmente a un sistema de alturas de los sonidos que están sometidos a una jerarquía, en las que hay un sonido principal del que dependen todos los demás, que a su vez no tiene especial significado salvo su relación con el principal. Por ejemplo, si una canción, y creo que con esto me entenderás, está en la tonalidad de do, quiere decir que aunque tenemos una serie de recursos, otras 11 notas diferentes que también, valga la redundancia con lo que acabo de mencionar antes, tienen alturas diferentes, ¿okay? Por ejemplo, aquí tengo un do que sería más grave que este otro do, sin embargo, ambos reciben el mismo nombre en su tonalidad. O también este do último que toqué es mucho más agudo que los otros.
lo que tenemos es que, aunque tengo otras 11 notas diferentes, repetidos en distintas octavas, en lo que te da el rango auditivo, la canción o la pieza de mi interés va a girar en torno a esta nota. Todas las demás van a recibir un sentido en esta nota. ¿Okay? Por ejemplo, aquí entiendo que este do sostenido o re bemol está a una distancia de segunda menor. Puedes consultar el discipulado anterior. Respecto a nuestra nota central, ¿no? Este re bemol está a distancia de un semitono o bien de una segunda menor, mientras que mi está a distancia de una tercera mayor, o en este caso de 4 semitonos o 2 tonos. Este mi ahora pasaría, si recordamos nuestras lecciones anteriores, a ser el tercer grado de do, y este fa pasaría a ser la cuarta de do. Este fa sostenido pasaría a ser la quinta disminuida respecto a do. Pero ahora, esas mismas notas que mencioné tendrían otro sentido particular si ahora mi conversación no sería en do o mi canción no sería en do, sino, por darte un ejemplo, en sol. ¿Okay? Si estoy en sol, este mi pasaría a ser el relativo menor de sol. Puedes consultar las lecciones anteriores para entender a lo que me refiero. Y este fa sostenido pasaría a ser el séptimo grado o la sensible, que más adelante hablaremos de ello, de sol. Entonces, espero que con esto tenga más sentido cómo funciona el sistema tonal o el sistema armónico. Es decir, necesitamos una nota que va a ser nuestro eje de todas las 12 posibles de la escala cromática, y a partir de esa nota pues vamos a nombrar las otras que participarían en pieza musical dependiendo de su intervalo o la distancia que se encuentre, ¿no? Entonces, mi, si estamos hablando en el contexto de do, sería su tercera, como te lo mencioné, pero si estamos hablando en el contexto ahora de sol, sería su sexto grado o sería su relativo menor. Si habláramos del concepto de re, pues ahora a mi pasaría a ser el segundo grado. Entonces, todo dependerá de la nota objetivo o la nota eje de la que estemos hablando. Pero hay algo importante, y es que el sonido principal puede ser en principio cualquiera, vuelvo a repetir, no solamente do, sol o re, cualquiera de las 12 notas repetidas en cualquiera de sus octavas puede ser el sonido principal. ¿Okay? Esto es una altura dada, puede corresponder a un sonido principal en una obra. Y esa misma altura, o sea que si estoy en do y ahora la nota de mi es esta nota dada, para do es la tercera, en otra pieza musical que está en sol, vuelvo a repetir, el mi ya no va a ser la tercera, va a ser la sexta de sol, ¿no? Entonces ahí pasaría a ser un sonido subordinado a otro principal, o este do, que en alguna pieza, alguna canción que está en do es la tónica. Si yo cambio esa canción a re, pues pasaría a ser la séptima menor, ¿no? Si la cambio a sol, pasaría a ser su cuarta, ¿no? Por lo mismo, el sonido principal no es tanto un sonido, sino es una función que recae sobre un sonido. ¿Okay? Entonces, volviendo a una analogía, te platicaba de un coche, ¿no? Un automóvil, tú lo puedes analizar desde cómo funciona técnicamente, qué pasa con la combustión, cómo es que el motor logra la combustión, cómo es que el refrigerante apoya de tal manera, o el volante, que puede ser de diferentes tipos su dirección, manual, hidráulica, electroasistida, pues cómo es que logra girar y por qué es que cuando vas despacio el volante, si lo giras a determinado lado, pues funciona en ese sentido. En cambio, si vas un poco más recio y giras al lado contrario, pues te va a dar ese sentido o ese giro contrario. Esto se puede explicar físicamente, se puede explicar técnicamente, pero lo que nosotros los simples mortales podemos apreciar es que el carro se conduce a través de un volante. El volante no me interesa saber cómo funciona, sino qué función tiene, que en este caso es dirigir el coche, o las llantas. No me interesa saber por qué el caucho hace esto, qué pasa si está con aire o que está con hidrógeno. A mí lo que me interesa es que las llantas son las que permiten el giro del coche, ¿no? Y la carrocería llevar a las personas. Entonces, por ello, el nombre de armonía funcional, o sea, de la función que cumple cada sonido, en lugar de piezas del coche, en este caso serían las notas de la escala cromática, pues sería más idóneo para llamar a la armonía tonal, que te vuelvo a repetir, es la manera en que nombraron los compositores del siglo XX cuando empezaron a experimentar con un sistema contrario que sería la atonalidad, o sea, lo contrario de la tonalidad o lo que no es tonal. Ya para ir al punto medular,
vamos a ir rapidísimo. Nomás te recuerdo que cuando hablamos de armonía platicamos también de los acordes. Un acorde, como su nombre lo indica, es que pues las notas tienen cierta conjunción, cierto juego que se aprecia de manera armónica, valga la redundancia con el tema, cierto juego que se siente bien, que funciona y que es agradable, ¿va? Entonces el acorde se compone de tres o más sonidos simultáneos superponiéndose, o sea, que es encima o se monta uno sobre el otro a distancia de una tercera, ¿no? Según la teoría de Ra-Miao. Para saber si ese acorde es mayor o menor, hay que analizar la tercera, si está en una distancia de respecto a la tónica de 2 tonos, estamos en tercera mayor, pero si está a tono y medio, es decir, medio tono atrasito, que es lo que sería una tercera mayor, pues el acorde es menor, ¿no? Ahora, los puntos con los que quiero cerrar esta parte de la armonía funcional son los siguientes. Primero vamos a hablar de grados, luego de funciones, de clasificación y por último de lo que es tensión y reposo. Entonces, yendo al primero, que pueden verlo en pantalla el material, cuando hablamos de grados, tenemos que cualquier tonalidad, es decir, si la canción está en tonalidad de do, de re bemol, de re, de mi bemol, de mi, de fa, de sol bemol, de sol, y puedo continuar hasta el si, indistintamente de qué tonalidad se encuentre, cada tonalidad va a tener 7 grados, ¿no? Y partiendo de que esa tonalidad que yo mencioné al principio es la tónica, ¿ok? Este sería el primer grado y lo vamos a llamar tal y como te lo menciono, tónica, que es la nota fundamental, la que da el tono, el eje, el punto de referencia, ¿ok? Entonces, el primer grado es la tónica. Continuando, diatónicamente hablamos que el segundo grado sería la supertónica. Si vuelvo a la famosa escala de do, que es el ejemplo por excelencia, si do es mi tónica, re que sería el siguiente grado, ¿no? Que acuérdate que la fórmula de la escala mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Tenemos que re sería el segundo grado al que llamaremos supertónica. Mi sería el tercer grado al que llamaremos, ojo, si estamos en modo mayor, ¿va? Le llamaremos modal, y si estamos en modo menor, es decir, que la canción no está en do mayor, sino en do menor, le llamaremos mediante. Y voy a tratar de explicarlo con el piano. Si estamos en do mayor, pues las notas serían do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Okay? Entonces, aquí este mi se llamaría, como lo vimos acá, modal, si estamos en el modo mayor, pero ahora si estamos en do menor,